Hágale. Bueno, en el día de hoy le traigo un poco de conceptos básicos y generalidades del electrocardiograma. Esto es patrocinado por Natural Freshly, producto 100% natural. Ajá. Iba Ahí buscando está, ahora ya no chiste. pasa. Espérate. Debes darle doble. Bueno, un poco de historia antes de comenzar. El electrocardiograma no es un invento nuevo. Realmente desde hace 2 siglos se viene intentando medir los potenciales eléctricos de las células. Todo comenzó con un señor llamado Calvino, que descubrió los potenciales eléctricos celulares en unas ancas de rana. Sin embargo, tiempo después, en 1887, se le adjudica a este señor, August Wöhler, el primer electrocardiograma humano. Sin embargo, todos están muy de acuerdo que este señor lo que hizo fue publicar el primer electrocardiograma, pero no fue quien en primera instancia lo realizó. Sin embargo, la persona más representativa en el mundo de la electrocardiografía ha sido el doctor Wilhelm Einthoven, que está ahí a la derecha, ¿verdad? Ya sé Que, por qué la gente no entró, hombre. Lo que pasa es que yo mandé el otro link de la otra cosa y se confundieron. Y Carlos los mandó para allá también. entonces, continúo. Que Continúa, disculpa. este señor es el padre de la electrocardiografía moderna. Y algunos se han preguntado por qué en ciertos libros lo mencionan como SG y en otros como EKG. Realmente eso de SG se da después de la Segunda Guerra Mundial, la cual hay una marcada influencia yanqui y británica y por eso se cambian ciertos términos alemanes. Sin embargo, el término original es electrocardiograma en alemán, yo no sé alemán, y por eso se llama EKG. Entonces, igual pueden utilizarlo indistintamente. Bueno, este señor fue quien nombró las primeras ondas como tal. Estas ondas P, Q, R, S y T antes se conocían como A, B, C y D, pero él les dio los nombres de la mitad de las letras del alfabeto, debido a que si se equivocaba, si venía una onda antes o después, tenía más letras para poner. Eso lo encontré como el sentido del por qué da esos nombres a las ondas. Y gracias a este invento, el galvanómetro de hilo, él se gana el Nobel de Medicina y Fisiología, porque con el galvanómetro de hilo pasaron de hacer unos electrodos así a así, porque el galvanómetro permite comparar los potenciales entre dos electrodos y su magnitud y dirección. Bueno, ya entrando en el electrocardiograma tenemos que es el registro de la actividad eléctrica del corazón. El electrocardiograma tiene unas derivaciones que no son más que imágenes eléctricas del corazón, que son las que nos permiten a nosotros inferir definitivamente qué es lo que está pasando. Entonces, tenemos dos tipos de derivaciones, las frontales y las horizontales. Algunos libros mencionan derivaciones unipolares y derivaciones bipolares. Entonces, las derivaciones, según Brownworth, todas son bipolares porque comparan dos polos. Pero, haciendo la claridad, las unipolares tenemos que son las unipolares de las extremidades ABR, ABF y AB. ¿Por qué se llaman unipolar? Porque comparan un electrodo positivo con un potencial cero, o sea, anulan la carga negativa. Eso lo veremos más adelante. Y estas también son unipolares, las precordiales. Un momento. Estaba el televisor a todo tope. Tocó apagar. Bueno, entonces, ¿qué mide el electrocardiograma? Mide los potenciales transmembrana. Recordemos que en todas las células nosotros tenemos unos potenciales transmembrana que van determinados por la relación interior con exterior de la membrana.
Entonces, estos potenciales transmembranas en el músculo cardíaco están determinados por iones, como son el sodio, el calcio, el potasio y en menor medida el cloro, ¿vale? Entonces, el electrocardiograma mide esos potenciales transmembranas como, hombre, con esto que se llama dipolo, que se considera una fuerza electromotriz que se da por la despolarización celular. Recordemos que la despolarización y la repolarización nos cambia la polaridad del interior con respecto al exterior. O sea, esto se vuelve negativo, esto se vuelve positivo, o esto se vuelve negativo, esto positivo. Para el caso del músculo cardíaco es más positivo en el exterior y más negativo en el interior. Entonces, al electrocardiógrafo medir el dipolo, este dipolo va a producir una serie de vectores, muchos vectores, ¿verdad? El vector es una medida física que tiene tanto magnitud como dirección, es una flechita, creo que aquí todos sabemos que es un vector. Entonces, la medida de todos esos vectores, la sumatoria de todos ellos, nos da un trazado en el electrocardiógrafo. Ujú. Caramba, Debes dar de doble para pasar. sí, me pasé. Bueno, antes de entrar como tal en lo que vamos a ver en el papel del electrocardiógrafo, debemos saber cómo se hace. Debe hacerse en un ambiente en el que el paciente esté relajado. Se me pasó decirles que al el electrocardiógrafo medir todas estas fuerzas eléctricas, nosotros no solo generamos fuerzas eléctricas en el músculo cardíaco, sino en todo nuestro cuerpo. Entonces, nuestra líquido intersticial, nuestro líquido intersticial va a generar una conducción de todas esas fuerzas eléctricas. Por lo tanto, se expresa en el electrocardiógrafo cualquier movimiento muscular. Entonces, tener muy en cuenta que el paciente debe estar acostado, relajado, para evitar alteraciones en el electrocardiógrafo. Esto es lo que se llama volumen conductor, que el cuerpo actúa como un medio que permite la conducción eléctrica. Bueno, no siendo más, tenemos que, para ubicar los electrodos, que es lo que le vamos a poner al paciente, tenemos los electrodos de los miembros y los electrodos del tórax. Los electrodos de los miembros tenemos que va uno en el miembro superior derecho. No se fijen nunca por el color, porque el color no es estandarizado. Entonces a veces la enfermera nos pone en rojo, ¿verdad? El que es amarillo y nos podemos confundir siempre por las siglas. Yo he hecho varios electros y siempre están las mismas siglas. Entonces, RA, tenemos el brazo derecho, LA, brazo izquierdo. Tratar de que los electrodos vayan ubicados en las muñecas y en los tobillos, lo más alejado del hombro y de la pelvis que podamos. O sea, muñecas y tobillos siempre. Entonces, en el brazo derecho RA, en el brazo izquierdo LA, en el miembro inferior derecho RL, que este va a actuar como un polo a tierra, porque toda medida de electricidad, y cuando Eindhoven se inventó todo esto, dijo que era necesario que hubiera un polo a tierra. En el miembro inferior izquierdo va a estar LL. ¿Okay? Al momento de ubicar también las derivaciones del tórax, entonces vamos a ubicar B1 en el cuarto espacio intercostal derecho, línea paraesternal. Aquí nos podemos guiar por el ángulo de Luis. Abajo del ángulo de Luis, primer espacio segundo Correas. intercostal, tercero, sí, primero, segundo y tercero y cuarto espacio intercostal. No, el ángulo de Luis es como por aquí es una linecita, por allá tengo otra imagen del ángulo de Luis. Y B2 va a estar en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha.
Luego de B2 ubicamos B4, que va a estar en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, o sea, en toda la mitad de la clavícula. 4, o sea, la misma distancia de aquí a acá, que de aquí a acá. Y para ubicar B5 tenemos quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. B6, quinto espacio intercostal, línea axilar media. Y en el caso de las derivaciones posteriores, que van a ser B7, B8 y B9, no son de rutina. En el EKG de superficie de 12 derivaciones con un dedo largo, no nos vienen estas derivaciones de rutina. Sin embargo, nosotros las podemos pedir. Para síndromes coronarios son bastante útiles. Entonces tenemos que la B7 va a estar en la línea axilar posterior, en el mismo espacio intercostal, todas estas van a ser en el mismo espacio intercostal. Y la B8, línea escapular posterior, y la B9, borde izquierdo de la columna vertebral. Se preguntarán qué es esta vaina de terminal central de Wilson. Al ser derivaciones unipolares, necesitan ese electrodo cero, que es lo que le brinda la terminal central de Wilson, un potencial cero. Todo eso lo hace el electrocardiógrafo, así que no se complique. Y bueno, este es el resultado de la colocación de los electrodos. Aquí podemos observar los electrodos precordiales. Y ya entendiendo más las derivaciones, recordemos que tenemos las derivaciones frontales, ¿verdad? Que van a ser D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF. Entonces, estas derivaciones, ¿cómo se dan? Hombre, no es más que la comparación de los potenciales eléctricos de una extremidad con la otra. Por ejemplo, D1 compara el polo positivo, el brazo izquierdo, con el negativo, en el brazo derecho. Siempre veamos el polo a tierra. D2 compara polo positivo de la pierna izquierda con el negativo del brazo derecho. Aquí está. D3 compara la pierna izquierda con el brazo izquierdo. Aquí está. Y la derivación ABR nos va a comparar brazo derecho con la sumatoria de brazo izquierdo y pierna izquierda. ABL nos va a comparar brazo izquierdo con brazo derecho y la pierna izquierda. Y ABF nos compara brazo derecho con brazo izquierdo y pierna izquierda. Todo esto es un poco complejo, pero es para que tengan ideas de dónde vienen las derivaciones. Esto que vemos aquí es el triángulo de Eindhoven. Es el principio básico y fundamental de todo el electro. Entonces nos muestra lo que yo les decía, los vectores, ¿verdad? Los vectores que tienen una cola y tienen una punta. La punta es hacia donde se dirige el impulso. Entonces vemos que compara brazo derecho, brazo izquierdo y pierna izquierda. Y de aquí van a salir las diferentes derivaciones. Vemos, como anteriormente mencioné, por ejemplo, vemos que el vector va a comparar brazo derecho con la pierna, perdón, con el brazo izquierdo. D2 va a comparar brazo derecho con la pierna izquierda y D3 nos compara brazo izquierdo con la pierna izquierda. Listo. Bueno, no siendo más, este es el resultado de toda esta medición y es lo que nos va a reflejar las derivaciones. Entonces, hay algo que se llama línea isoeléctrica, que es la línea base del electro, y estos trazados hacia arriba y hacia abajo se van a llamar deflexiones. Entonces, una deflexión es positiva cuando se acerca al electrodo. En el caso de las deflexiones que muestran despolarización, y es negativa cuando se aleja del electrodo. Cosa contraria pasa con la repolarización. Por ejemplo, la T, esta es una onda T, es el máximo exponente de la repolarización ventricular en el electro. Entonces, esta va a estar positiva porque el electrodo se va se va a alejar de ella. Va a ser todo lo contrario a la despolarización, que es positiva si se acerca.
es muy importante el papel del electrocardiógrafo. ¿Por qué? Porque es el que nos permite sacar todos, todas estas conclusiones y todos los diagnósticos. Entonces tenemos que va a ser un papel cuadriculado. Bueno, siempre vamos a verificar el nombre del paciente porque no podemos decir, este paciente tiene tal cosa si realmente no es él. Entonces verificamos el nombre como primera instancia, luego la calibración adecuada que se tiene por convicción, no es algo que matemáticamente se haya justificado, sino que los cardiólogos por convicción tienen que la velocidad promedio va a ser 25 milímetros sobre segundo y el voltaje 10 milímetros, 10 milivoltios sobre segundo. Entonces tenemos este papel que va a ser cuadriculado, un papel de 5 por 5. ¿Aló? Ah, ¿le diste? Dale en reiniciar. Ahí se silenció solo. Qué rayo. Pero bueno, ¿Cuánto entonces, tiempo hablaste solo ahí? Dale. entonces es importante conocer el papel. Cuadriculado 5 de ancho y 5 de alto, ¿verdad? Entonces, cada cuadrito pequeño va a ser 1 milímetro. Y cada cuadrito pequeño de izquierda a derecha va a ser 1 milímetro. Y cada cuadrito pequeño hacia arriba va a ser 0.5 milivoltios, ¿verdad? Entonces tenemos que aquí van a ser 5 milímetros y aquí hacia arriba, como se ve, 0.5 milivoltios. Esto también se puede traducir en tiempo, ¿verdad? Entonces, si tenemos que cada cuadro grande nos va a medir, bueno, nos va a dar en tiempo 0.2 segundos, entonces cada cuadrito pequeño va a valer 0.04 segundos. ¿Y para qué nos sirve el tiempo en el electro? Pues es fundamental. Es importante para calcular la frecuencia cardíaca. Eso lo veremos más adelante. Bueno, luego de todo esto tenemos las ondas del electro, las ondas que descubrió, bueno, que nombró Eindhoven, ¿verdad? Entonces tenemos, empezando por la onda P, la onda P significa la activación o despolarización auricular. La onda P tiene dos porciones, una porción izquierda y una porción derecha. La porción izquierda va a traducir la despolarización de la aurícula derecha y la porción derecha de la aurícula izquierda. Pero eso lo veremos más tarde en hipertrofias. Además de eso, Douglas, silencio, por favor. Ey, voy a tener que... Uy, qué poder. Dale. bueno, vamos a tener que su medida, aquí dice 120 milisegundos. 120 milisegundos, menos de 120 milisegundos son menos de 3 cuadritos. Cada cuadrito equivale a 40 milisegundos. También tenemos algo que se llaman los intervalos y los segmentos. Los intervalos son 2 puntos en el electro, ¿verdad? Entre los cuales va a haber una o más ondas. Y un segmento va a ser un punto, la comparación de 2 puntos, pero el trazado va a ser isoeléctrico, o sea, no van a haber ondas en él. Entonces, el intervalo PR no es más que el inicio de la activación o despolarización auricular hasta el inicio de la activación o despolarización ventricular. Y el segmento PR, como todos sabemos, por el ciclo cardíaco, va a ser aquel que nos significa la pausa fisiológica que va desde la despolarización de las aurículas, recordemos que es P, hasta la despolarización de los ventrículos. Despolarización de los ventrículos está
dada por por el QRS, ¿verdad? El QRS son 3 ondas, por decirlo así, que se consideran una. Entonces, el QRS va a constar de la onda Q, que es toda onda negativa o toda deflexión negativa antes de una R. Y la onda R es toda deflexión positiva antes de una S. Entonces uno dice, bueno, ¿y aquí qué pasó? Luego de que nosotros tenemos la onda P, vemos el segmento PR, que lo normal es que mida menos de 5 cuadritos. No, menos de 3 cuadritos, el que debe medir menos de 5 es el intervalo. Luego de esto, si la primera onda que vemos es negativa, la llamamos onda Q. Pero si la primera onda que vemos es positiva, la llamamos onda R. Toda onda negativa después de R se llama onda S. ¿Cuándo una Q es significativa? Cuando esta es mayor a 1/3 de la onda R. Siempre tengamos eso en cuenta, sobre todo en el caso de infarto agudo al miocardio. Y bueno, luego del complejo QRS tenemos el segmento ST, ¿verdad? El segmento ST también es una pausa fisiológica normal y va desde el final de la despolarización ventricular que está dada por el QRS. Aquí no está la imagen, pero esto se llama punto J. Da el punto J que va aquí donde finaliza la despolarización ventricular, ¿verdad? Y esto nos mide el segmento ST, desde el final de S hasta el inicio de T, ¿verdad? Es muy importante y nos clasifica el infarto agudo del miocardio, que puede ser con o sin elevación del ST, como vimos en la charla anterior. El intervalo QT realmente no tiene, bueno, no encontré una gran importancia al intervalo ST, perdón, intervalo ST. Sin embargo, el intervalo QT, que es el intervalo desde que inicia la despolarización ventricular hasta que finaliza la repolarización ventricular, dada por la T, que como ya dije representa la repolarización ventricular. Y vamos a tener diferentes tamaños de T. La T en las derivaciones del plano frontal, o sea, D1, D2, D3, ABL, ABF, ABR, debe medir menos de 7 cuadritos de altura. Menos de 7. Y en las derivaciones precordiales debe medir menos de 10 cuadritos de altura. Si mide más de eso, se considera una T picuda, que también nos sirve muchísimo para sospechar el infarto agudo al miocardio que vimos en la